Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA. Un espacio, reiteramos siempre, que se lo difunde a través de los 45 canales socios de este gremio. En un promedio unas 100 veces en la semana hay canales que lo difunden 2 veces, 3 veces, otros canales una vez. Y eso nos permite como gremio de televisión estar siempre conectados con ustedes y con los temas de actualidad nacional. En esta ocasión nos acompaña el doctor César Ulloa Tapia, quien, además de ser analista político, entre su hoja de vida es licenciado en Comunicación Social, magíster en Ciencias Internacionales y en Gerencia Cultural, especialista en Ciencias Políticas, tiene un doctorado en Ciencias Sociales en la Flaxo, consultor y asesor en temas de comunicación, política, inversión social, docente de pregrado, docente de posgrado, varios libros y artículos indexados que han sido leídos y analizados a nivel nacional e internacional. Un gusto que nos acompañe, doctor Ulloa, estamos, como se crea, siempre a la orden. Roberto, un cordial saludo a la audiencia que sigue con bastante atención este espacio de reflexión y de debate. Un primer tema, hemos pasado en estos días el cambio de mando. Tenemos nuevo presidente de la República. Sin la presencia de Rafael Correa, ¿se vendrán realmente cambios con el gobierno de Lenín Moreno? ¿Cuál es el criterio ahí? El mayor reto de Lenín Moreno es desmarcarse del anterior presidente en el sentido que tiene que construir un estilo propio, no solo en cuanto a la construcción de discursos, sino también a la administración de la gestión de los recursos públicos. Y a mí me parece que el discurso de posesión marca un hito en cuanto a todo lo simbólico que significa inaugurar un nuevo periodo. En este discurso nosotros pudimos observar un tono conciliador que hay que contextualizarlo, es decir, a mí me parece que la estrategia es bastante interesante si se considera que pasamos un proceso de unas elecciones bastante apretadas y hubiese sido absurdo que Moreno reiterara en el discurso transgresor, irreverente, confrontativo de Correa. Por una segunda parte, a mí me parece que todavía no queda muy claro, pese a que el discurso habló y dio algunas pistas sobre la relación público-privada, sobre el estado de situación de la economía del Ecuador. Ese es un tema que queda en deuda. No sé si no se lo puso por un tema estrictamente protocolar o que no daba tiempo para la ceremonia, pero yo creo que los ecuatorianos todavía no conocemos en estricto sentido cómo está la situación económica del Ecuador. Ahora, este reto justamente para el presidente Moreno, de encontrarse con la real situación del Ecuador, demandará tal vez que él empiece a cambiar algunas estrategias o reformular planteamientos que hizo en su campaña. Bueno, en el discurso fue bastante claro y una de las cosas que él mencionó con bastante énfasis es el sentido de austeridad. Y la austeridad no viene por una convicción, a mí me parece que la austeridad responde a un sentido de necesidad, en la medida que con seguridad él y su equipo de asesores se dieron cuenta que el gasto corriente, es decir, lo que representa un presupuesto para pagar una nómina de burócratas, excedía a las reales capacidades económicas del gobierno ecuatoriano. Y vemos que dentro de los decretos se elimina algo que fue bastante cuestionado durante estos 10 años, que es la Secretaría Nacional del Buen Vivir, los ministerios coordinadores, e incluso se elimina por decreto el Plan Familia. Creo que esta austeridad es exigida. Creo que la circunstancia le exige. Al no haber una bonanza económica, al estar el Estado ecuatoriano bastante apretado en sus cuentas, le hace que sus primeras medidas sea un recorte en términos de burocracia de una serie de instituciones que fueron bastante cuestionadas y que a mi modo de ver tampoco cumplían un papel protagónico. Ahora, es más de 10 años que el presidente Rafael Correa o el expresidente Rafael Correa estuvo efectivamente al mando del gobierno. Varias campañas, varias elecciones, varias victorias, muchísimas propuestas. ¿El presidente saliente, el presidente Correa, cumplió todas sus propuestas o solamente de alguna manera las principales? Yo creo que una de las características que Correa tiene, y esa característica explica el éxito electoral durante 10 años, es que ha tenido coherencia. Nos guste o no lo que haya hecho, pero fue una persona que cumplió lo que dijo. Y desde el primer momento, en el sentido de refundar el Estado, llevó un proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que él se presenta la primera vez sin una lista de diputados, embanderaba el voto nulo triunfó en varias provincias,
luego en las sucesivas elecciones fue acumulando su capital político, pero yo creo que una de las cosas que indudablemente Correa es coherente es que el hombre hacía lo que decía. Es decir, a Correa no se le puede decir que nunca hizo algo de lo que no anunció. Además, todo lo que dijo está en los planes nacionales de desarrollo. Más allá, insisto, de que nos guste o nos disguste, Correa fue una persona que llevó a cabo lo que ofreció y por otra parte tuvo unas condiciones económicas extraordinarias. Si se considera que el precio del barril del petróleo excedió los $100, sumado a esa las nuevas modalidades de contratación petrolera, tenía unas utilidades enormes que le permitió un proceso enorme en construcción de obra pública, una inversión social inédita en el Ecuador, y lo que no hubo, a mi modo de ver, fue fiscalización y contraloría en cuanto a la calidad del gasto. Yeah. Pero de que fue coherente, fue coherente. Más allá, insisto, de que nos guste o nos disguste la figura de Correa. Ahora, yendo un poco al acto de la posesión, llamó mucho la atención la ausencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se había anunciado que venía, estaba seguro que venía, se tenía la hora, entiendo que era entre 9:20, 9:30 de la mañana del día de la posesión que llegaba el presidente Maduro, y al final no vino. ¿Por qué cree que no vino Nicolás Maduro? Yo quiero suponer que el gobierno actual sugirió, siguiendo los suposición personal. Sí, creo que sugirió que no venga. Esto podía exacerbar los ánimos, porque yo creo que una de las cosas que hace que todavía Maduro se sostenga a la fuerza del poder es que ningún país quiere recibirle. O sea, pongamos en el supuesto caso que en Venezuela se daría un proceso eleccionario en donde se elijan todas las autoridades. Una de las complicaciones que tiene Maduro y sus colaboradores es que nadie les quiere recibir. Entonces yo creo que eso es algo que les tiene a pensar a los chavistas, a los maduristas, en que una de las cosas más complicadas es ¿y dónde se refugia Maduro y su equipo? Sí, internacionalmente son conocidos por transgresores sistemáticos y permanentes de los derechos humanos. Yo creo que Moreno, su equipo, quiero suponer que le dijeron, es mejor que no vengas. No vengas en esta ocasión. Yo creo que es mejor que no vengas, y yo creo que es mejor que no vengas en varias ocasiones, porque además es incierta la situación de Venezuela. Creo que hubiera sido bastante complejo que en un acto de investidura democrática esté alguien que actúa como un dictador. Y además de eso, la cantidad de venezolanos que viven en Ecuador, y entiendo estaban ya concentrados, ¿no? Y además la cantidad de ecuatorianos que también viven en Venezuela. Es decir, hay una doble afectación. Entonces yo creo que la Cancillería operó de manera bastante inteligente, evitó un primer conflicto que era innecesario, porque a mi modo de ver Maduro le hace flaco favor a cualquier país que va, no solo al Ecuador. Por eso si uno revisa al único país con que viaja con frecuencia, en donde existe una efervescencia de la protesta social, es a Cuba, es el único país. La pregunta sería después, haciendo una digresión, ¿será que Cuba les recibe luego que Maduro salga? Yo hasta eso dudo. Increíble. Voy a citar algunas de las frases que en el informe que dio, en el discurso que dio el presidente Moreno, mencionó. Una de ellas es no negar a jóvenes que estudien la carrera de sus sueños. ¿Será esto o nos da a entender a los ecuatorianos que cambia todo el esquema del ingreso a las universidades, los exámenes, para que los jóvenes ecuatorianos escojan la carrera que quieran estudiar? Yo creo que la reforma en términos educativos va a ser parcial. Y la parcialidad significa el proceso de ingreso a la universidad, más no todas las exigencias que el sistema de educación superior tiene. O sea, yo no creo que la CENACYT vaya a flexibilizar una serie de estándares de calidad que ahora tienen que cumplir las universidades públicas y privadas. De acuerdo, así es. Yo creo que eso no va, yo creo que más bien eso se va a radicalizar. Fortalecer. Yo creo que eso se va a fortalecer. Lo que yo creo que sí se va a rever es el tema de ingreso de chicos y que puedan seleccionar la opción de vida que siempre pensaron, en la medida que si uno mira las personas que se quedaron afuera, no solo porque no dieron bien el examen de ingreso, sino porque muchas de las veces tenían que ir a un lugar donde no necesariamente era su lugar de origen, hizo que mucha gente se quede sin estudios. Yo creo que eso va a posibilitar el ingreso a las universidades, yo creo que la gente va a poder escoger su carrera, pero yo no creo que eso en términos de flexibilidad en los estándares que se han ido exigiendo a las universidades cambie. Entonces yo creo que va a haber una reforma parcial y eso también implicaría un guiño a los profesores que de alguna manera
militaban en una corriente de izquierda, porque una crítica del gremio de profesores universitarios precisamente fue que los estudiantes tenían esa imposibilidad de ingreso. Entonces yo digo, son cambios parciales, pero que definitivamente se convierten en simbólicos, porque acordémonos que esta oferta que Moreno la plasma ayer en el discurso no es exclusiva de Moreno, lo dijeron todos los candidatos. Así es. La mayoría de candidatos ofreció el libre ingreso a las universidades, la libre selección de la carrera y mejorar el número en cuanto a números de lo que significaba las posibilidades de oportunidad de educación superior. Ahora, además de la educación superior, lo que nos beneficia a los ecuatorianos en el desarrollo nacional es el hecho del emprendimiento. El presidente Moreno también reiteró que somos un país de emprendedores. Eso entre líneas podrá entenderse de que va a haber una apertura, un apoyo, un real impulso a la empresa privada ecuatoriana. Yo creo que de la empresa privada habría que dividir en 3 segmentos, pequeña, mediana y gran empresa. De acuerdo. A mí me parece que si uno revisa las cifras de las últimas encuestas que hace el INEC, quienes generan mayor impreso es la pequeña y la mediana empresa. Así es. Entonces yo creo que las medidas deben fijarse en la pequeña y la mediana empresa. Las grandes empresas tienen poca afectación. Y tal vez realmente. la microempresa. Y la microempresa, las grandes empresas tienen poca afectación. Yo creo que ahí se debe inaugurar un pacto público-privado donde exista posibilidades, se me ocurre, de crédito a baja tasa de interés con largo plazo, incluso con meses de gracia, con asistencia técnica internacional. Me parece que hay que volver a ver de nuevo a la cooperación internacional en las posibilidades de tecnificar procesos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo clave aquí está en la pequeña y la mediana empresa. Entiendo que hay un grupo de empresarios que desde el inicio de la campaña apostaron por la continuidad del proceso de Alianza País. Para mí me parece que aquí no habría que ser sectario y mirar solo a esos empresarios. Hay que abrir el abanico a la multiplicidad de empresarios en los distintos sectores que representan y sobre todo la pequeña y la mediana empresa. Uno de los temas que también se mencionó en varias ocasiones en la campaña electoral es la posibilidad de que iba a desaparecer el dólar o se iba a desdolarizar el país. Pero en el discurso del presidente Moreno repitió por 3 ocasiones de que el dólar se iba a mantener, que el país iba a seguir dolarizado. Eso obedece a 3 factores. La primera, generar un ambiente de certidumbre para no disparar la cifra de riesgo país en los institutos que internacionalmente hacen una evaluación del rendimiento económico. La segunda, no generar pánico, es decir, una corrida de depósitos, una salida de capitales, una desinversión de lo poco que existe en inversión extranjera directa. Y la tercera, yo creo que el rato que un gobierno, cualquiera que éste sea, decida desdolarizar, va a tener un ciclo de protesta bastante fuerte, porque eso supondría un escenario de incertidumbre que el Ecuador no está acostumbrado desde el año 2000. Es decir, hay 17 años donde hay cierta certeza en cuanto al manejo de la moneda. Entonces yo creo que esta forma de decir 3 veces también cierra la puerta a un grupo de extrema izquierda que ha justificado una serie de medidas económicas en la imposibilidad que el Ecuador tiene ahora de emitir moneda o de tener una política monetaria. Entonces yo creo que Lenín Moreno en esto ha sido enfático y lo que ha hecho es generar un ambiente de certeza y también de decirle a la oposición, denme chance de una moratoria. Creo que en la moratoria está el tema de la dolarización, el tema de la educación. Un mensaje que a mi modo de ver también es fuerte y no hay que perderle de vista es el anuncio de combate a la corrupción y transparentar la lista de Odebrecht, con la salvedad de que no solo se investigaría a los implicados en este periodo, sino que la investigación iría un poco más atrás. Son mensajes bastante contundentes, pero insisto, habría que contextualizar en qué momento se dicen. El momento en que se dice es unas elecciones bastante apretadas. Segunda, la capacidad que Moreno tiene que poner a prueba en cuanto a llenar este vacío de un liderazgo contundente que tuvo Correa. La tercera es comenzar a desmarcarse inmediatamente del presidente. Del presidente saliente. Además que ayer me llamaba la atención algo. Pese a que la posesión de Moreno tenía que ser la noticia más protagónica, termina siendo más protagónica el ingreso del expresidente al hospital por un tema de salud.
Entonces vemos que ese tipo de cosas todavía van a poner incluso en conflicto a los mismos medios de comunicación en saber a quién dan o no cobertura, en qué proporciones y en qué intensidades. Yo creo que ahí lo lógico es entender de que existe un presidente de la República y ese presidente de la República es un actor muy importante, por no decir el principal, muy importante en el futuro cercano del país. Ahora, Moreno también habla de establecer o abrir las puertas permanentes del diálogo a todos los sectores. ¿Será solamente parte de su discurso de posesión o será realmente un compromiso por el periodo presidencial que él está elegido ya? El diálogo por el diálogo no soluciona ni resuelve absolutamente nada, Roberto. De acuerdo. Cuando se habla de las libertades que han sido transgredidas durante estos 10 años, porque así lo evidencia el Comité de Derechos Humanos en Ginebra de Naciones Unidas, como el examen periódico universal, nos da cuenta que el diálogo solo será posible, se me ocurre, cuando haya una reforma bastante contundente a la Ley Orgánica de Comunicación. Sí, vamos a eso. Porque también. de nada nos sirve dialogar si no hay unas reformas que permitan que el ejercicio profesional de periodistas y comunicadores se desempeñe en los mejores términos. Segunda cosa, creo que no sirve de nada el diálogo por el diálogo si no tomamos medidas a la gente, con la gente que se ha criminalizado y que ahora vive procesos judiciales en términos de haber protestado en la calle. Yo creo que el diálogo por el diálogo no sirve si hay un guiño bastante certero en cuanto a las primeras medidas económicas que el gobierno tome. Entonces yo creo que el diálogo es importante en cuanto a invitación, pero el diálogo se refrenda en acciones. Los discursos en la historia han sido maravillosos si uno revisa la capacidad de oratoria, las figuras simbólicas que los presidentes o los líderes en distintos momentos pronuncian, pero esos discursos se concretan cuando hay acciones que refrenden esos discursos. Ahora, importante también con el comentario de César en este momento, dos frases textuales que dijo el presidente Moreno en su posesión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión, esa es el alma del diálogo, la primera. Y la segunda dijo, juntos con la prensa podamos construir el nuevo Ecuador. ¿Será eso tal vez para los medios de comunicación, para la prensa escrita, televisión, radio, los periodistas, los comunicadores, nacionales y extranjeros? Una puerta abierta para tener un proceso de tranquilidad, de paz, entendiéndose de que los medios cumplimos la misión de informar, no de atacar. Los medios de comunicación no son actores políticos. Lo que hacen es cumplir su misión de informar. Y además habría que entender algo, que históricamente los medios de comunicación no se crearon para congraciarse con el poder. Los medios de comunicación dan una serie de insumos para que el ciudadano común, que no tiene el tiempo para hacer una actividad de investigación, de edición, de selección de información, se informe, discrimine y tome decisiones. Yo creo que el gobierno debe entender con claridad que los medios están para informar sin cortapisas y para informar sin un proceso de autocensura. Hemos vivido 10 años en que incluso las personas que hacen opinión y están dedicados a procesos de investigación, antes de que pase sus productos por el proceso editorial, pasaban por el departamento jurídico de las empresas periodísticas, con la finalidad de que no exista alguna figura que pueda ser judicializada a través de estos organismos que es la Supercon y la Cordicon. Yo creo que Moreno tiene un trabajo bien arduo. Otra de las cosas que habría que insistir es que el diálogo por el diálogo no sirve de mucho si, por ejemplo, en temas de género no pone en discusión algo que desde el feminismo se viene reclamando, y es la discusión de la despenalización del aborto en temas de violencia. Hay un pedido que también ha hecho el segmento de los LGBTI en cuanto a derechos que tendría que tener las parejas reconocidas, no solo de hechos, sino también desde otras características. Entonces yo creo que hay una serie de retos que enfrenta Moreno. Pero sobre todo, a mi modo de ver, el reto mayor que enfrenta Moreno es la generación de empleo. La generación de empleo es esa maquinita motora que finalmente termina resolviendo los problemas más acuciantes que tiene cualquier país, con una característica muy especial, que en Ecuador nunca hubo tanta mano de obra en términos de cantidad, porque el segmento de juventud es casi el 40%, y por otra parte tampoco nunca hubo tanta mano de obra calificada. O sea, bajar de alguna manera el subempleo, el porcentaje, el índice de Claro. subempleo, y subir al empleo formal. Sí, ese es un reto, pero ese es un reto que no tiene que necesariamente asumir el Estado creando más burocracia,
sino que debe generar las condiciones para que la empresa privada, a través de una serie de estímulos, habría que ver cuáles son los más adecuados, comienza a generar este proceso y además para que exista una inversión extranjera directa que estimule, que se mejore la producción, que se tecnifique los procesos, que exista asistencia técnica, que el Ecuador no se cierre al mundo, que actúe en el mundo en globalización con inteligencia. Yo no digo que hay que regalar los recursos al mundo, pero yo creo que el Ecuador no debe tampoco aislarse de los procesos que en términos globales se viven. De hecho, si uno mira en la región, uno de los pocos países que no se atreve todavía a negociaciones de otras características es el Ecuador. Entonces yo creo que ahí Moreno tiene, y su equipo económico, un reto bastante grande, porque el desempleo fue la primera demanda que en términos de encuestas se podía identificar de los electores y la propuesta que hacían a todos los candidatos. Ahora, enfocándonos un poco más en el tema de los medios de comunicación, de la libertad de expresión, también ha anunciado el presidente Moreno una real reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Esta reforma será, bajo el criterio de César Ulloa, será hecha en base a un consenso, a un diálogo, como que tanto se está mencionando, con los medios de comunicación, con los actores de la comunicación, en beneficio no solo del gobierno, ni de los medios, sino de la sociedad en general. Pero el diálogo tiene que ser con los actores que en ejercicio pleno de sus funciones hacen periodismo. A mí me parece que en estos 10 años ha habido una serie de personas que construyeron la ley sin conocer ni siquiera cómo funcionan los medios de comunicación. Sí, efectivamente. Entonces, si uno revisa las justificaciones que no logran ser motivadas en términos de derecho para sancionar de manera civil y administrativa los medios, uno mira que son justificaciones descabelladas. Entonces, una de las cosas que logrará el éxito es que convoque un diálogo efectivo, diverso, plural, con la gente que hace periodismo, entendiendo que cualquier gobierno pasa, pero que las libertades trascienden a cualquier gobierno. Y las libertades de expresión, de prensa y opinión son consustanciales no a un régimen democrático, sino a la condición del ser humano, porque así lo dice la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entendiéndose que los medios de comunicación y la prensa en general estuvo, está y estará. Los gobiernos son pasajeros, un gobierno grande en cuántos años. El del presidente Correa acabó hace pocos días y estamos hablando de 10 años, 4 meses aproximadamente que estuvo en el gobierno e inicia otro periodo democrático. Ahora, de manera final, ¿cuál sería un criterio, una recomendación, una conclusión final en cuanto a la relación de gobierno, medios de comunicación, prensa, dicha por César Ulloa? La recomendación es que el gobierno tiene que ser respetuoso del libre ejercicio del periodismo, sobre todo en temas de investigación. Porque si Moreno ayer reiteró que tanto los opositores como la prensa se convierten en asesores directos en la medida que logran advertir los errores que en la administración pública suceden, entonces lo menos que el gobierno tiene que hacer es respetar el ejercicio y por otra parte iniciar un proceso inmediato, urgente, del estudio a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Qué interesante diálogo, mi estimado César. Hemos conversado con César Ulloa, quien es analista en temas mediáticos, temas políticos, y creemos que es muy importante justamente iniciar en este proceso con el espacio y el programa de Se Crea, en un cambio de gobierno que nos permitirá ver en los próximos 100 días, se ha mencionado, si es que se van a generar cambios o no. El sector empresarial está muy atento a eso, los medios de comunicación dispuestos y abiertos permanentemente al diálogo, en beneficio no solo de los medios, como siempre recalcamos, sino de la sociedad, que es para quien los medios de comunicación trabajamos. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, Roberto. Estamos siempre a la orden con ustedes, amigos. Hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costanera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se Crea presentó Realidad Nacional.